Centro de alabanza y proclamación, el hogar de todas las familias. Quiero hablarles acerca del poder de la resurrección. Hoy estamos celebrando el domingo de resurrección. Hace poco más de 2000 años, Jesús el día viernes estuvo desde las 9, probablemente hasta las 3 de la tarde en la cruz del Calvario. Murió por nosotros, fue sepultado. El día sábado la Biblia nos dice que Él baja al infierno a recuperar las llaves de la vida, de las llaves de la muerte y tomar todo lo que el diablo se había robado. Y el día domingo muy de mañana Jesús resucita. Y no es que la Biblia nos dice que Dios le levantó de entre los muertos. Y yo quiero hablarles porque en la historia donde se nos menciona acerca de la resurrección, encontramos a los discípulos en Juan capítulo 20, versos 19, sobre todo el verso 19, encontramos por un lado a los discípulos antes de que Cristo resucitara entre los muertos. Y yo quiero hablarles de esos dos momentos, antes de que Cristo resucitara y después de la resurrección. Antes de que Cristo resucitara entre los muertos, mire cómo estaban los discípulos. Dice la Biblia: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Estos discípulos que están en este momento aquí, están a puerta cerrada porque tienen miedo. Tienen miedo al rechazo, tienen miedo a ser llevados por los judíos, tienen miedo a la muerte. Son hombres temerosos, son hombres cobardes, no solamente por esta acción, sino que en toda la historia, antes de la resurrección de Cristo, vemos discípulos que a veces, como Pedro, a veces era muy bravucón y decía: Señor, yo voy a ir hasta donde tú vayas y voy a morir contigo, etcétera. Pero a la mera hora, Pedro niega a Jesús. Vemos a un grupo de discípulos que andaban con Jesús y se peleaban los puestos: quién va a ser secretario de gobierno, quién va a ser secretario de Hacienda, y ellos peleándose por las posiciones, porque ellos pensaban: ya tenemos chamba con Él. Él va a ser el rey de Israel y nosotros vamos a tomar las posiciones importantes, y ellos peleándose ahí. Vemos otros discípulos pidiendo fuego del cielo para destruir Samaria. Ese es el tipo de discípulos que Jesús tenía antes de que Cristo resucitara. Cobardes, temerosos. Cuando el día viernes Jesús está en la cruz, todos los discípulos huyen, todos se van, y las únicas personas que quedan ahí en la crucifixión son dos mujeres y el discípulo amado de Jesús, Juan. Por eso decía en las dos reuniones anteriores: creo que las mujeres son más valientes que los hombres. Son mujeres las que han evangelizado al mundo. Son más mujeres las que sirven en cualquier iglesia. Son mujeres las que salen corriendo temprano en la madrugada. Ellas no pudieron dormir porque su maestro había muerto, pero el domingo temprano ellas se acordaron de que Jesús había dicho: este templo se va a destruir, pero en 3 días lo voy a volver a construir, hablando de Él. Y ellas salen corriendo y se van al sepulcro para ver a Jesús. Y aquí sí Dios no se equivoca, porque le dicen a las dos mujeres: mira, anúnciale y diles a todos que Cristo ha resucitado. Y siendo mujeres, la noticia corrió velozmente. Mujeres. ¿Dónde estaban los discípulos que habían comido con Jesús, que habían caminado con Jesús, que habían estado con Él? No están. Están encerrados, tienen miedo. ¿Dónde está el Pedro que caminaba por las aguas, pero cuando vio las tormentas duda y empieza a hundirse? No es el mismo Pedro. Ahora, amados, después de la resurrección, estos hombres cambiaron completamente. Aquí dice la Biblia que estaban tristes, aquí estaban temerosos,
Tenían miedo a la muerte, tenían miedo a los judíos, tenían miedo a las circunstancias, cerraron la puerta como si eso los pudiera salvar. Ellos estaban calladitos hablando ahí, Jesús había muerto, ellos tenían un sentido de ya se murió el maestro, ya no va a haber trabajo, ¿qué va a pasar con nosotros? Esto eran los discípulos antes de la resurrección, pero después de la resurrección eran otros completamente. Yo veo a unos discípulos dispuestos a dar su vida por Cristo. Unos que decían, ¿saben qué? No importa. Un día le agarraron a Pedro y a Juan y les dijeron, después de azotarlos, y el azote romano era tremendo, les desgarraban la piel. Ellos, después de haber azotado, les dijeron, mira, váyanse de la ciudad, no queremos que prediquen más. Y Pedro y Juan les dijeron, ¿saben qué? Es mejor, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eran hombres como Pedro que antes niega a Jesús y ahora se presenta ante una gran multitud y predica un tremendo mensaje. 3,000 personas se convierten ese día. Ahora veo a Pedro que aún la sombra de él era suficiente para que los enfermos sanaran. Llevaban algunas cosas para que Pedro los tocara y ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Es el Pedro que ahora le dice a un paralítico, ¿sabe qué? En el nombre de Jesús, levántate, y el paralítico se levanta. Ahora son hombres valientes. Ahora veo un Jacobo que está dispuesto a que le corten la cabeza por Cristo. Ellos empiezan a predicar el evangelio y llevan el evangelio a todos los lugares, a todos los rincones del mundo de esa época. Ellos ya no tienen miedo, ellos padecieron la cárcel. Juan el apóstol amado, lo echan en aceite hirviendo a los 85 años de edad. Y él escapa de ahí, lo llevan a una cárcel en la isla de Patmos. Y ahí está ese hombre, y el domingo no hay nadie ahí, y él se pone a adorar al Señor. Y él se pone a alabar a Dios. Eran hombres que no tenían ahora miedo a morir. Eran hombres como Pedro que cuando después de ver a su esposa que la crucifican, él dijo, está bien, me van a crucificar, pero no quiero morir como murió Jesús. Yo quiero morir con la cabeza para abajo. Ahora sacan una valentía de no sé dónde. Ahora son tremendos. Ahora son personas que se arriesgan. Ahora son personas que no les importa que los metan a la cárcel. La iglesia está siendo perseguida y la iglesia empiezan a salirse de Jerusalén, empiezan a salir de Roma, son perseguidos, son brutalmente asesinados. Hubo personas, mártires cristianos, que morían y los ponían en una hoguera y les prendían fuego y ellos estaban riendo. Mientras el fuego consumía su cuerpo, ellos estaban riendo. Mientras los llevaban al circo romano y sacaban a los leones y los cristianos eran comidos por los leones, ellos se reían, vivían en catacumbas. Era increíble el poder que ahora tenían estos cristianos. Dejaron el temor, dejaron la angustia, dejaron de estar atrincherados, dejaron de estar encerrados. Ahora han cambiado, pero todo esto sucede después de la resurrección. Antes de la resurrección, los medios hermanos de Jesús eran personas que decían, Jesús está loco. Convivimos con él, crecimos con él, jugamos con él. Este hombre está loco, dice que él es el Hijo de Dios. Toda la familia de Jesús, a excepción de su madre, que ella sí sabía, todos sus hermanos, sus medios hermanos, ellos decían, Jesús está loco. Pero ahora Cristo ha resucitado. Y ellos cambian. Y ellos son los líderes del pueblo cristiano. Y Santiago escribe un libro, el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento. Y Judas escribe otro libro. Y ahora dicen, Santiago, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Aquel que le decía que estaba loco, de repente la resurrección ha cambiado a estos hombres. Amados, la Biblia nos habla en Romanos. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, verso 20, nos está hablando de Abraham. Y dice la Biblia, ante la promesa de Dios, Abraham no vaciló como un incrédulo. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Va a hablar de la resurrección, pero primero dice, cuando Abraham, Dios le da una palabra, una promesa, pasan los años y Abraham no vacila como un incrédulo. El incrédulo es alguien que no cree en Cristo, alguien que no cree en Dios.
Y él vacila, el incrédulo dice, no sé si va a pasar, no sé si me va a ir bien, no sé si mi negocio va a prosperar, no sé si voy a llegar a la meta. Pero Abraham dijo, yo tengo una promesa de parte de Dios, un hijo, Dios me va a dar un hijo. Abraham está teniendo 100 años y la Biblia dice, ante la promesa de Dios, Abraham no vacila, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. O sea, Abraham empieza a decir, Señor, gracias por la vida, gracias por el hijo que me vas a dar, gracias por la tierra prometida. Aunque no lo veía, él reafirma su fe. Mire lo que dice el verso 21. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Escuche bien, en este tiempo Cristo no había muerto por los pecados, pero la fe de Abraham le fue contada por justicia. O sea, justificó a Abraham ¿qué? El hecho de que él confiaba en la promesa de Dios. Ahora, dice el verso 23. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia si creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Escúcheme bien, amado. Si usted cree que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, lo resucitó, usted es justificado. Si usted no cree esto, en vano es que venga a la iglesia, en vano que dé algo, en vano que sirva. Esto lo tenemos que creer, no porque yo le dé en este momento evidencias científicas de la resurrección de Cristo, que las hay, no porque les dé evidencias arqueológicas de la resurrección de Cristo, que las hay, no porque le dé evidencias como la que Pablo muestra, que se le apareció a más de 500 personas que aún vivían cuando Pablo escribió el libro. No por esas evidencias, sino porque usted lo cree por fe. Usted lo cree porque está convencido de que Dios tiene poder para resucitar a Cristo entre los muertos. Dice Pablo, a nosotros nos es contado como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Verso 25. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. O sea, para perdón de pecados tenemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, somos perdonados. Pero para ser justificados, ¿qué significa justificación? Que somos declarados justos, que no hay manera de entrar al cielo a menos que Dios no te declare justo. Y amados, a través de la resurrección nosotros somos declarados justos y nosotros heredamos la vida eterna. Así que todos los que estamos aquí, si creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario y creemos que Dios le levantó entre los muertos, nosotros, dice la Biblia, somos justificados. Ahora, en Juan capítulo 20, yo encuentro 3 cosas que provocaron el cambio en la vida de los discípulos. 3 cosas que hicieron que estos hombres dejaran de ser temerosos, pusilánimes, miedosos, y que ahora sean valientes, que ahora sean agresivos, que ahora sean tremendos predicadores, que ahora ellos estaban, dice la Biblia, al atardecer de aquel primer día, estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos. Ellos estaban con miedo, ellos estaban tristes porque su maestro había muerto, ellos estaban acongojados porque no sabían qué futuro tenían, ellos tenían miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a todo. Y sin embargo, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos, ¿qué hicieron? Se alegraron. O sea, cambiaron de lamento en baile, cambiaron de tristeza en alegría, cambió su entorno, cambió todo el temor que ellos tenían. De repente ellos ya no están tristes, ya no están acongojados, ahora están felices. De repente ya no tienen miedo, ahora tienen poder. ¿Qué es lo que pasó? Hay 3 cosas, pueden haber más, pero yo solamente voy a darles 3 cosas que yo creo que sucedió y que hicieron posible que la vida de ellos fueran transformadas. En primer lugar, la presencia de Cristo. Verso 19. Dice la Biblia, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Déjeme decirle esto, amados.
No hay ninguna tragedia más grande que la ausencia de Jesucristo en tu casa, en tu corazón. Porque la vida es dura. Porque vamos a encontrar obstáculos en el camino. Vamos a llorar y vamos a encontrar problemas. El próximo domingo inicio una serie que se llama Dios de montes y de valles. Y pasamos por el valle de lágrimas. Y pasamos por el valle de la desesperación. Y pasamos por el valle de los endemoniados. Y pasamos por el valle de Acor. Y pasamos por el valle de Armagedón. Y pasamos por el valle de sombra de muerte. Y pasamos por montes. Pero con la presencia de Cristo no es lo mismo pasar y atravesar estos valles sin Cristo que con Cristo. No es lo mismo, amado. Muchos de ustedes vinieron a esta iglesia y después de venir unos 2, 3, 4 domingos, 10 domingos, enfrentan una situación adversa y los amigos y Satanás les dice: mira, tan pronto llegaste a la iglesia, mira los problemas que tienes. No, es que Dios te trajo aquí por su gracia, por su misericordia, para que cuando enfrentaras ese problema no lo enfrentaras solo, no estuvieras sola en tu depresión. Cuando tenemos a Cristo tenemos un ancla que nos sostiene. Tenemos un ancla que nos levanta. Yo puedo arrodillarme y decirle: papá, no estoy solo, porque Él ha prometido, amados, su presencia nos la ha prometido. Él le dijo a sus discípulos: no se turben, no tengan miedo, yo no los voy a dejar solos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es la promesa de Dios, la presencia de Dios. Yo a veces he orado y le digo: Señor, no siento que estés aquí, pero la respuesta de Dios sigue siendo la misma. Elías, yo nunca me he apartado de ti, yo nunca me he apartado de la iglesia, Dios nunca se ha apartado de tu vida. Él dice: aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios, mi amado. De ahí me agarro, de ahí te agarras tú cuando pasas por los valles, cuando pasas por todos esos momentos difíciles de la vida. Uno se agarra. Yo tengo a Cristo. Algunos tienen un Dios falso, un Dios que no está vivo. Pero nosotros adoramos y celebramos esta mañana, por esta tarde, porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Nosotros tenemos un Dios vivo, que está sentado a la diestra de Dios, que está intercediendo por mí. Él sabe mi necesidad. Él conoce mis lágrimas. Él sabe. Usted puede decir: hay pastores que usted no conoce lo que yo estoy pasando. Tú tampoco conoces lo que yo estoy pasando. Todos pasamos por problemas. Todos enfrentamos obstáculos. Pero no es lo mismo que tú enfrentes esos obstáculos en tu fuerza, en tu poder. Amado, caes en depresión, te arruinas, no vas a poder con tu negocio, no puedes con tu matrimonio, no vas a poder con nada. Pero cuando Cristo está con nosotros, la cosa cambia. Él se convierte en un ancla segura para nuestra vida. Tú te puedes arrodillar y tú puedes venir a Dios y decirle: papá, tú has prometido estar conmigo. Y Él, ¿sabes qué te va a decir? Yo nunca me he apartado de ti. Nosotros nos apartamos de Él. A veces nos alejamos de Dios. Nuestra soberbia me hace alejarme de Dios. Es que yo puedo, yo voy a hacer. Pero Dios dice: no, yo nunca me aparto de ti. Mis ojos siempre te están viendo. La presencia de Cristo, amado, trae alegría y cambia nuestro lamento en baile. La presencia de Cristo es que cambia nuestras circunstancias. No cambian los problemas. A veces la vida es un mundo de problemas. Terminamos uno y empieza otro y vamos por otro. La vida es una carrera de obstáculos y vamos a enfrentarlos, pero no vamos solos, vamos acompañados. Dios, Cristo y yo somos mayoría. No hay nada que me pueda detener. No hay nada que detenga el avance de la iglesia. La presencia de Cristo trae gozo a nuestra casa. Un día estaban los discípulos en una fiesta, estaba Jesús ahí, era una boda y de repente el vino se acabó. Y la pareja empezó a tener problemas y empezaron ahí a echarse la culpa, ¿verdad? La novia le decía: ¿por qué no compraste suficiente vino? Y el novio le decía: pues se supone que tú eres la que hace la lista. Y la suegra le decía: ya ves, mira, te dije con quién te ibas a casar, todo se le va.
y empezaron a tener problemas entre ellos. Se acabó el vino, se acabó el gozo. Pero Jesús estaba ahí. No importa lo que pase en nuestra vida, en nuestra familia, amado, se acaba el gozo, pero si Jesús está ahí, hay solución. Entonces María le dice, hagan todo lo que Él les diga. Y Jesús tuvo el poder de cambiar el agua en vino, de cambiar nuestro lamento en baile. Él tiene poder. ¿Cuántos lo creen, amados? Ahora los discípulos están contentos porque Jesús está ahí. Ellos se alegran. Ya no tienen miedo. Ya no hay nada que les atormente. Ya no quieren cerrar la puerta. Ahora quieren salir. Ellos dicen, Cristo ha resucitado. Ya no estamos solos. No importa, Él se va a ir al cielo, pero nos va a dejar de su Espíritu Santo. No nos quedamos solos. Eso cambia. La segunda cosa que cambia la actitud de los discípulos son las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo. En el verso 19 dice la Biblia que Él los saludó y les dijo, la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Mire, le voy a decir cómo estuvo más o menos la escena. No es que haya estado ahí, pero he leído la Biblia. Jesús se aparece y los discípulos están así como, esto es un fantasma. ¿Quién será esto? Ellos están asustados. Y Jesús dice, miren mis manos, miren mi costado. Y cuando ellos, lo primero que hace Jesús es decirle, shalom, la paz sea con ustedes. Amado, Jesús no les dice, oigan ustedes miedosos, ¿por qué están aquí encerrados? ¿Que no tienen fe? No, Jesús no los regaña por el temor que ellos tenían, por la angustia que ellos tenían. Jesús viene y les da una palabra y les dice, paz sea sobre ustedes. Ahora los discípulos no reaccionan en ese momento y entonces Jesús les dice, míreme, yo soy, y les vuelve a decir, la paz sea sobre ustedes. Ahora, ¿por qué Jesús saluda así en lugar de regañarlos? En lugar de darles un sermón. ¿Saben por qué? Porque Jesús conocía lo que ellos estaban viviendo. Jesús sabía que ellos tenían temor. Jesús sabía que ellos estaban angustiados por el futuro. Jesús sabía que ellos estaban tristes por la muerte de Él. Y Jesús no viene a regañarles porque ellos se han mostrado humanos. Jesús no viene a decirles, oye, hombres de poca fe. No, Él viene y le dice, la paz de Dios, shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ustedes. Jesús vino a ellos y le dice, ¿saben qué? Yo los entiendo su temor, entiendo su angustia, entiendo su desesperación, pero mírenme, escuchen mis palabras, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y son las palabras las que nos confortan. Cuando Dios llama a Josué, Dios le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente. Vas a ser el líder, vas a ser el rey del pueblo de Israel. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Ahora, Dios no le está diciendo a Josué, pero Josué se imagina. Vas a ser el líder, pero eso no significa que ya vas a ver cuánto vas a ganar y en qué palacio vas a vivir. No, en ese tiempo vas a ser el líder y tú vas a llevar a este pueblo a la tierra prometida. En otras palabras, Josué, tú tienes que conquistar y pelear 37 batallas. 37 batallas donde habrá enemigos poderosos. Donde habrá una ciudad amurallada como Jericó que tiene que caer. ¿Cómo entramos a Jericó? Donde habrá enemigos valientes, donde habrá zonas. Había una zona donde había gigantes. Donde estaban ahí muchos gigantes. Y Dios le dice a Josué, yo no voy a enviar ángeles. Tú vas a pelear esas batallas. Tú vas a preparar al pueblo de Israel y te vas a enfrentar 37 guerras, tú las tienes que llevar. Ahora, Josué, lo único que te pido es que seas valiente, que te esfuerces. Pero también le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Tú harás prosperar tu camino y todo ¿qué? ¿Y todo qué? Ahora, hermano, es Dios hablándonos a nosotros. Es Dios diciéndonos, miren,
Esfuércense, sean valientes, van a enfrentar batallas. Hay 37 batallas que enfrentar. Hay gigantes en el camino. Hay guerras que vamos a enfrentar. Pero esfuércense, sean valientes. Pero tenemos nosotros el poder de la palabra. Nunca se aparten de esta palabra. Aquí hay palabra de Dios para nosotros, amados. Cuando he pasado en estos 2 meses, 3 meses, yo me he tomado el estar leyendo los salmos, y hay ocasiones que yo le decía a Dios, dame una palabra, Señor, y había salmos tremendos que muchos de estos salmos están aquí en el devocional, donde Dios me confortaba y me decía, Elías, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, la iglesia va a estar bien, tu vida va a estar bien. Y amados, cada vez que tomo la palabra de Dios y busco en la palabra y memorizo la palabra, Dios siempre tiene una palabra para mí. Ya sea aquí, ya sea viendo un programa de televisión, ya sea a través de una persona, Dios sigue hablando hasta el día de hoy y nos dice a nosotros, paz a vosotros. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Jesús ya le había dado ese discurso a sus discípulos, pero ahora no da discursos, solamente le dice la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ustedes. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero Dios sí lo sabe. Y lo que Dios te puede decir a ti está en la palabra. No te preocupes. Tienes escasez y no sabes cómo le vas a hacer este año, y la cosa parece que no pinta bien, y a lo mejor no piensas que vas a perder el trabajo. Dios te dice, mira, las aves del campo no trabajan ni hilan, sin embargo ve cómo Dios las alimenta. Mira cómo Dios las viste. ¿No será que ustedes valen mucho más que esos pajaritos? Ustedes son creación de Dios. Tenemos un propósito. Y Dios dice, mira, no te preocupes, yo supliré todo lo que te haga falta conforme a mis riquezas en gloria. Y cuando yo tomo esa palabra, mi actitud va a cambiar. Ya no estoy temeroso ante el futuro, ya no estoy temeroso ante las circunstancias. Me agarro de esa palabra y le digo, Señor, esta palabra es mía, es para mí, y yo me aferro a esto. Esto es lo que hicieron los discípulos. Cuando Jesús les dijo paz, ellos se alegraron. Ya no hay problema. Venían cárceles, venían azotes, venían cosas difíciles, pero ellos decían, no hay problema, tenemos una palabra de parte de Dios. Quiero terminar con esto. ¿Qué otra cosa pasó en este evento que cambia a los discípulos? El poder del Espíritu Santo. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Miren, amados hermanos, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una doctrina rara, porque muchos piensan, aquella persona hizo algo raro, dice que fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es raro, es una persona. Los raros somos nosotros, que hacemos cosas raras, pero el Espíritu Santo es una persona. Y es una persona que tiene poder, porque la palabra aquí poder es dinamos, dinamita. Ahora Jesús le dice a sus discípulos, yo no los voy a dejar solos, sino que les voy a dar de mi espíritu. Lo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, para que esté con ustedes, para que no enfrenten la vida solos, para que puedan superar los obstáculos. ¿Cómo? No es con mi fuerza, no es con espada, no es con ejércitos, sino es con el poder de mi Santo Espíritu, dice Dios. Y amados, ese Espíritu Santo está disponible, dispuesto para entrar en nosotros. En este momento el Espíritu Santo, cuando Jesús sopla sobre ellos, el Espíritu Santo está sobre ellos. Pero en el Pentecostés el Espíritu Santo está en los discípulos. Y eso trastorna la vida de ellos. Ahora ya no tienen miedo, ahora predican, ahora son mártires, ahora andan evangelizando por todo el mundo y los persiguen y salen huyendo y todo. Pero ellos tienen un poder, tienen algo dentro de ellos que no son ellos. Ellos eran unos cobardes, ellos eran unas personas que pensaban en posiciones personales. No, ahora están llenos del poder del Espíritu Santo. Déjeme decirle algo, hermano. Tú necesitas a Cristo para vivir
y enfrentar la vida, tú necesitas a Cristo. Y Cristo no es una religión. Tú no necesitas una religión. Tú necesitas una relación con Cristo. Tú necesitas la palabra todos los días. Si a ti se te olvida la Biblia el domingo, cuidado. Este libro no debe ser para tenerlo ahí como un amuleto. Este libro es para ser leído. Tú necesitas hacer un devocional todos los días. Tú necesitas memorizar promesas de la Biblia, creer en la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios. Y tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Tú no puedes caminar solo. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Yo venía, Mabel y yo nos casamos muy jóvenes. Y recién casados, pues yo no sabía, tenía muchos temores. Me acuerdo que me andaban corriendo en mi trabajo. Yo vivía como los discípulos con temor, pero además tenía un problema de timidez aguda. Yo era tímido y soy todavía tímido, muy tímido. Tenía un problema también me sentía fracasado. A mí me habían dicho que yo no iba a servir para nada en la vida. Además, me estaban corriendo del trabajo y eso complicaba más la situación emocional. Tal vez no le decía tanto a Mabel, pero yo me sentía un don nadie, fracasado, y sacaba todo ese fracaso cuando jugaba fútbol o cuando encontraba a alguien en la calle que se pudiera pelear conmigo, porque cuando yo golpeaba a alguien, yo podía sacar toda mi ira, toda la ira que yo tenía. Ese era yo a los 19 años de edad. Pero yo me fui a un campamento de jóvenes, no sé ni por qué, pero fui. Y el día viernes, era tanta mi necesidad de Dios que yo pasaba todos los días al altar a decirle: Dios, cámbiame, dame futuro, dame una razón para vivir. Yo no la encontraba. Señor, me están corriendo del trabajo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué futuro tengo? ¿Qué futuro me espera? Y yo regreso ese viernes por la noche. Yo fui lleno del Espíritu Santo. Algo sucedió. El Señor llenó mi corazón. Y yo tuve una cirugía radical que duró horas, porque yo caí tirado y no me levanté hasta pasado unas horas. Yo despierto, pero yo desperté con algo bien fresco en mi vida, en mi corazón. Ya no tenía odio, ya no quería golpear a alguien, ya no quería lastimar a alguien. Yo me sentía tan ligero, era además delgado, pero me sentía muy ligero que yo quería volar. Y lo primero que yo hice fue regresarme rápido, pedirle perdón a Mabel, pedirle perdón a mis padres y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, me quiero ir a estudiar para ser pastor. Toda mi vida cambia porque yo jamás había pensado en ser pastor. Huía de ser pastor. No quería ser pastor. Pero ahora yo quiero ser pastor. Jamás había predicado un sermón, les decía, era tímido. Pero ahora, 1 mes, 2 meses más tarde, yo estoy predicando mi primer sermón y me di cuenta que la gente me escuchaba. Y me di cuenta que aquel joven tímido que no podía hablar allá abajo, aquí arriba como que algo pasa y Dios, y yo no sé qué, pero tengo palabras y tengo cosas y se me quita la timidez. Bajándome de este lugar, yo vuelvo a ser tímido. Es más, si a mí me ponen a cantar aquí, yo les doy la espalda porque me da pena cantar. Pero cuando predico es otra cosa. No tengo miedo. He predicado en cualquier lugar, nunca me tiemblan las piernas. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo me dio un poder. Sanó mi corazón de todas las heridas que yo tenía. Y me tomó y me empezó a usar. Y yo veo lo que Dios está haciendo. Yo digo, ese no es obra mía, es obra del poder del Espíritu Santo. Pero Dios te puede tomar a ti y te puede llevar al mundo empresarial y te puede llevar a la política
y te puede llevar a esto y te puede llevar a cualquier lugar. Y Dios, tú en las manos de Dios, Dios puede hacer cosas tremendas a través de ti. No es en tu fuerza, es en el poder del Espíritu Santo. Tú necesitas a Cristo, tú necesitas la palabra, tú necesitas al Espíritu Santo.